Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Alusiones, imágenes y símbolos. Lección número 8 para el sábado 24 de mayo de 2025. En los Salmos, primera parte. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes nuevamente y poder compartir las preciosas verdades que se encuentran en la Palabra de Dios a través de el estudio de la cartilla, ¿verdad?, de Escuela Sabática. Como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. ¿Cómo ha estado, César? Bien, gracias a Dios, Néstor. Agradecido con el Señor por la nueva oportunidad que nos da. Amén. De comentar esta lección ya, la lección número 8. Número 8 para el sábado 24 de mayo, ¿verdad? Para el sábado 24 de mayo. César, y el sábado 17 estuvimos, ¿verdad?, lo que es el Día Mundial de los Aventureros, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y por eso podemos notar esos figuras allá atrás, ¿verdad? Sí. Los niños que tenían el tema especial para ellos sobre el viaje por fe, creo que se llama. Viajes por fe, así es. Y qué bonito que los niños se vayan también ya adaptando y relacionando, ¿verdad?, con las creaciones, o sea, las actividades. Bueno, y qué bonito que los niños ya se van, César, relacionando con las actividades, ¿verdad?, de la iglesia. Así es. Esa es la idea, ¿verdad? Que los niños puedan conocer todo, la liturgia, por así decirlo, de la iglesia y se vayan relacionando con cada uno de los programas de manera que cuando crezcan sean jóvenes capacitados, ¿no? Para tomar algún cargo o la dirección de algún departamento. Así es. Y hay muchos niños que cantan bien, predican bien, y eso es para la gloria y la honra de Dios. Bueno, ¿sí? César, recuerden que estamos estudiando también el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y el consejo para esta semana, César, lo encontramos en la página 38 y 39. Dice de la siguiente manera: cada joven es responsable ante Dios por sus oportunidades y por la luz preciosa que de las Escrituras resplandece sobre él. ¡Wow! Qué gran, César, amonestación a los jóvenes, ¿verdad? Son responsables. Así es. Bueno, y no solamente los jóvenes, sí. Aquí vamos para el consejo para todos, ¿verdad? Todos somos responsables de la luz que nos ha dado. Y el Señor dijo: al que se le dio mucho, mucho también se le va a demandar o se le va a pedir. Así que Dios nos ayude a vivir conforme a la luz que hemos recibido hasta el día de hoy. Así que vamos a entrar entonces a nuestro estudio. Lección 8 para el sábado 24 de mayo, César, en los Salmos, primera parte. Así que voy a invitarles para que podamos orar. Precioso Dios, te damos gracias por las bondades que has tenido con nosotros, por la misericordia, oh Dios, por la oportunidad también que nos das de poder, Señor, reunirnos una vez más en esta semana para poder, oh Dios, comentar acerca del estudio que tú has preparado para cada uno de nosotros, para que podamos conocerte más, oh Dios. Te pedimos de manera muy especial, Señor, por cada uno de los maestros de Escuela Sabática a nivel mundial, Señor, que tú los utilices, que tú los prepares y que ellos puedan dar, Señor, conforme a lo que han recibido de ti, Señor, esas enseñanzas preciosas para los de la iglesia y también los visita, oh Dios. Ayúdanos y que este estudio sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, el texto para memorizar lo puedes compartir. Así es, se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Qué maravilloso eso. César, para mí el sueño de Dios es que todos estemos en ese santo monte, que todos podamos estar ahí. Ahora, y no me quiero adelantar, pero cuando estemos en la parte donde dice César, en el monte de Sión, vamos a ver qué tenemos que hacer para llegar allá, ¿verdad? Porque no es cosa de que ya vas para allá, sino que tenemos que pasar un proceso, ¿verdad?, grande. Dice el comentario del sábado:
Como adventistas del séptimo día estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento, es lo que estudiamos, ¿verdad? Sí. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos. Ya lo hemos estudiado bastante, ¿verdad? Una lectura atenta de los Salmos aporta detalles que dan vida al libro de Apocalipsis, especialmente al capítulo 14, donde se describe la hora final de la iglesia remanente de Dios en la tierra. Se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días la misma misión que en el antiguo Israel. ¿Cuál es? Ser luz para las naciones y presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos para que adoren y obedezcan a su Creador. Amén. Y esos son los momentos finales de la tierra, ¿verdad? O sea, que eso tenemos que hacerlo sí o sí, como dicen. Tenemos que hacerlo de una manera que podamos, César, estar viendo a las personas como Cristo las ve, como candidato al reino de los cielos. Así es, ese es el llamado, ¿no?, de la iglesia en Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, Sí. que son los que se deben de predicar en este tiempo. Así es. Bueno, pasaremos al día domingo 18 de mayo, César, Sí. nuestro sumo sacerdote. Y aquí hablamos acerca de la obra que Cristo está realizando actualmente hoy. ¿Qué está haciendo Cristo hoy? ¿Verdad? Así es. Dice el comentario ahí del día domingo: cuando Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, no se le permitió utilizar cualquier diseño, sino el modelo que Dios le mostró. Éxodo 20:40, el Señor le dijo: cuida de hacer todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Descubrimos en el libro de Hebreos que el modelo utilizado era una realidad superior del santuario celestial. Así es. El Señor le mostró de alguna manera los planos del santuario celestial y aquí lo hizo como le llaman, a escala. A escala. Y entonces era una réplica, Una ¿verdad? así es. Exacta, digamos, de lo que era el santuario celestial o de lo que es el santuario Sí, celestial. y de lo que en ese santuario, en todo lo que es los sacrificios del santuario, estaba plasmado toda la obra de nuestro Señor Jesucristo, la que está realizando ahorita y la que va a realizar todavía después de la segunda venida. Así es. Me llama la atención porque todo eso, César, en cuanto a lo que estabas diciendo, la obra en el santuario, toda la ceremonia, rito y todo lo que se hacía, apuntaban al sacrificio que Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros y ahora, y lo que está haciendo, porque no ha finalizado, Sí. sino que Jesús sigue todavía, familia, en el santuario como sumo sacerdote intercediendo por Así todos es. aquellos que Y en lleguen. ese mismo santuario, Néstor, estaba prefigurada aún después de la venida del Señor Jesús, cuando ya deje de interceder, cuando después de los 1000 años todavía el Señor devuelva a Satanás todos sus pecados y entonces expíe totalmente el pecado del mundo, ¿verdad? Y quede liberto. O sea, todo está prefigurado en la obra del santuario. Qué maravilloso. Y es algo que el Señor pues lo ha hecho de una manera tan detallada y nos ha mostrado, nos ha dado la oportunidad de ver ese sistema de redención, ¿verdad? Por O ese eso plan. la doctrina del santuario es fundamental en la iglesia adventista, porque tiene que ver con toda la obra de nuestro Señor, desde su vida en esta tierra y todo su sacrificio, hasta, como dijimos, después del milenio. Sí, porque algunos adventistas, César, cuando les preguntan cuáles son, por ejemplo, dicen, cuáles son los apartamentos del santuario. Y siempre, por general, decimos 3, ¿verdad? Comenzamos con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, pero nos olvidamos del campamento, ¿verdad? Porque en el campamento es donde Jesús tuvo su vida perfecta. Entonces, eso es importante, que hay que mencionar eso, ¿verdad? Qué maravilloso. El libro de Apocalipsis, César, abunda en imágenes del santuario. Encontramos ahí el candelabro en los versículos iniciales, el arca del pacto, mencionada explícitamente en el capítulo 11, versículo 19, y otras numerosas alusiones al templo. Si no se conoce el santuario del Antiguo Testamento, es imposible que podamos comprender que hay un santuario celestial actualmente. Así es. Mira, cuando el apóstol Pablo escribe Hebreo, dice que el Señor entró en el lugar santo, ¿verdad? Para ministrando con su sangre y todas esas cosas. Pero en Apocalipsis dice que Jesús estaba entre los candelabros. Dice que caminaba. Caminaba entre los candelabros. Sí. O sea, Jesús estaba en el lugar santo. En el lugar santo. Y entonces, cuando usted solo lee Apocalipsis y desconoce todo lo que pasa en el santuario, usted no sabe qué estaba haciendo Jesús ahí. Así es. Quedamos, como dicen, perdidos. Perdidos. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer todo el sistema sacrificial, todos los apartamentos del santuario, lo que significaba cada mueble.
para entender la obra que Jesús está haciendo ahora. Y es importante que estudiemos entonces, familia, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque tienen que ir de la mano los dos. Podemos aprender mucho a partir de los detalles del templo. El libro de Salmos contiene un componente importante en tal sentido, ya que muestra cómo interactuaba el pueblo de Dios con él mediante el templo y sus servicios. Allí vemos también cómo se relacionaba David con el santuario y cuál era la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías haría por ello. César, esto me dice a mí de que todos aquellos que llegaban, César, a ofrecer sacrificio ya estaban, o sea, ellos ya sabían qué significaba todo eso. O sea, nadie lo hacía por ignorancia, sino que todos lo hacían porque sabían que había algo que apuntaba, ¿verdad? Que apuntaba al futuro. Sí, mucha gente piensa que el pueblo israelita era ignorante en las cuestiones del Evangelio, pero en lo que es el santuario estaba, como hemos dicho muchas veces, prefigurada toda la obra de Jesús. Estaban empapados. Ellos debían conocer todo esto. Y por eso cuando ellos sacrificaban el animalito, ellos no estaban pensando en el animal. Solamente su mente estaba pensando correcto, en el verdadero Cordero de Dios. Qué maravilloso. Así como hoy nosotros ya no pensamos en eso, sino que como ya está el sacrificio hecho, nosotros por fe también nos retrocedemos allá y aceptamos ese sacrificio para nosotros. Familia, nosotros estamos ahora abiertos, es decir, no nosotros, sí, estamos abiertos a poder escudriñar y aceptar las verdades que la Biblia contiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos ahora que Jesús está como sumo sacerdote, pero un día César se quitará esa vestidura. Así es. ¿Verdad? Todo eso estaba en el santuario. ¿Sí? Eso tiene que salir, bendecir al pueblo, liberarlo de todo el pecado y pasarles la cuenta a quien originó todo este asunto, así que es el mismo Dios. Y que nosotros cuando lo conocemos como el macho cabrío Azazel, ¿verdad? Así es. Que lo sueltan en el desierto y que se pierda. El libro de Levítico. Levítico. Bueno, pasamos al día lunes 19 de mayo en el Monte de Sión. César, yo creo que aquí es el centro de toda esta lección. ¿Por qué? Porque fíjate que dice el texto que leímos para memorizar, dice que los 144,000 que es simbólico, no es un número literal. Así. Es simbólico. Ahora, estos 144,000 que están de pie junto al Cordero, César, tienen el nombre del Padre y el nombre del Cordero en sus frentes, ¿verdad? Ahora, yo quiero decirles algo, familia. Para poder estar en el monte de Sión, usted tiene que leer Apocalipsis 12 y 13. Todo lo que pasaron el pueblo de Dios para poder llegar al capítulo 14 de Apocalipsis y poder estar de pie con el Cordero. Rechazar la imagen de la bestia, rechazar, César, adorar a la bestia. O sea, César, es un proceso donde tu lealtad hacia Dios está siendo de alguna manera probada, ¿verdad? Sí. Bueno, aunque sí, bueno, no todos pasaremos por ese asunto o hemos pasado porque Dios tiene diferentes planes para todos. Así es. Lo importante acá, como dice el texto, estos son los que no se contaminaron, estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Recuerda que Jesús viene por un pueblo cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y hemos hablado la vez pasada que nosotros inscribimos nuestro libro ahí. Así es. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús, nuestro nombre, en el libro. Sí. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y públicamente también nos bautizamos, ¿no? Entregándonos a la obra de Él. Ahora, lo que nos debemos de asegurar nosotros es de estar siguiendo al Cordero. Sí, porque dice que los 144,000 seguían al Cordero por donde quiera que vayan. Sí. ¿Verdad? Entonces, no podemos descuidar las pisadas del Cordero. Y no es que literalmente vamos detrás del Cordero, sino que en obediencia a lo que el Cordero manda. Y por fe también vamos siguiendo lo que Él va haciendo en la obra mediadora para nosotros. Amén, así es. Así que, familia, creo que este punto tiene que estar claro en nuestras mentes. César, es importante notar, ¿verdad?, que Apocalipsis 14 encontramos, ¿verdad?, al pueblo de Dios de pie sobre el monte de Sión, como estamos diciendo, y este se encontraba, dice, al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja en Jerusalén y considerado la sede del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. Con el tiempo, el monte Moria, donde estaba el templo, llegó también a ser identificado como el monte de Sión aquí en la tierra. Ok.
Y la pregunta del Salmo, Ajá. ¿quién residirá en tu santo monte? Y eso lo encontramos en el Salmo capítulo 15, versículo 3. Dice, me gustaría que lo leas, César. Dame aquí Vamos a buscarlo acá. Vamos a leerlo aquí en la Biblia textualmente. Salmos capítulo 15, ¿verdad? Dice Salmos capítulo 15, versículo 3, de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios. Versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyo ojo es vil, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que han jurado en daño suyo, no por eso cambia. Entonces vemos, César, que aquí nos da las características de los que van a residir, o los que van a habitar, porque la pregunta del Salmo es, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Verdad? Y esa es una buena pregunta. Ahora el asunto es este. Dice el versículo 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y aquí está una pregunta. ¿Quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado recto y que siempre ha dicho la verdad? Es verdad. Y entonces, estamos fregados. Sí. Ninguno de nosotros puede decir que no caerá jamás, el Salmo 15:5. La Biblia enseña que si decimos que nunca hemos pecado, la verdad no está en nosotros, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Ahora, la única conclusión posible a la que podemos llegar es que el Cordero es quien nos permite estar en pie sobre el monte Sión. Amén. Es lo que hemos dicho. Si alguna vez vamos a ser salvos, no será por lo que vamos a hacer en esta tierra, sino por la sangre de Jesús. Así es. Aunque el Cordero no es mencionado en estos salmos, y en David, los salmos de David, perdón, aparece en la descripción de Apocalipsis 14. Da la impresión de que Apocalipsis 14 respondiera a la pregunta de David. Ahora que el Cordero de Dios ocupa su lugar legítimo en el monte Sión, en el santuario, nosotros también podemos estar allí en virtud de su perfecta justicia acreditada a nosotros por la fe. Así Podemos tener la plena seguridad para entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, dice Hebreos capítulo 10. O sea, yo nunca voy a llegar allá por lo que yo haga. Yo voy a estar allá porque creo en el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús aplicado a mí me hace perfecto delante del Padre. Así es. Es decir, César, mientras nosotros no tomemos la justicia de Cristo, no vamos a estar en el monte de Sión. Necesitamos, como tú decías al comienzo, lavarnos con la sangre de Cristo para ser, ¿verdad?, aceptos para ese lugar. Ahora, pero eso tiene que ver, César, con algo importante que muchos han desechado en este tiempo como cristianos, ¿verdad? Y es que necesitamos la ley de Dios en nuestros corazones, como dice el día martes que vamos a estudiar. Ok. Es interesante porque Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. O sea, ahora vamos al asunto, porque no guardo los mandamientos porque yo quiero ser salvo. Sino que los guardas por amor Yo guardo a los tu mandamientos Salvador. porque yo amo a mi Salvador. Así es. Y quiero hacer lo mejor para Él. Así es. ¿Ok? Perfección, dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado, Pero sino que sigo adelante Así intentándolo, ¿verdad? Así A ver si es. alcanzo, dijo él, el premio. Ahora, dice aquí César, el remanente reunido en Sión tiene un nombre escrito en la frente, dice, es el del Padre y del Cordero. Y yo decía, y entonces son dos nombres. Yo decía, tienen dos nombres. Si tengo el nombre del Padre y tengo el nombre del Cordero, hay dos nombres. Pero no está hablando en sí de dos nombres, está hablando de un mismo nombre que lo tienen dos seres. Es decir, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio del Padre. Ese es el nombre del Padre. Ahora, cuando Jesús dejó al Espíritu Santo, dijo, Él dará testimonio de mí. Lleva el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos decir que hay dos nombres, simplemente es que si aceptamos a Cristo, el carácter de Cristo, que es el mismo carácter del Padre, será reproducido en cada uno de nosotros. Recuerda que él dijo, el Padre y yo uno somos. Así es. ¿Verdad? Ahora,
Cuando está hablando de nombre, no está hablando Literalmente de un nombre. de un nombre aquí Escrito en tu frente. impreso ahí en la frente. Sí. Dice ahí, en las escrituras, un nombre no representa una simple designación con la que las personas se dirigen a A otras otras, personas, así es. sino que se refieren Al al carácter. Aún hoy, en muchas culturas se dice que una persona tiene un buen nombre cuando los demás opinan bien de su carácter. ¿Sí? Son personas de buen nombre porque todas las personas lo conocen y saben que es un tipo de bien. Y lo respetan a veces porque tiene palabra, ¿verdad? Y así se identifica, no por el nombre que él tenga, sino por su actitud, ¿verdad? De lo que es él, su Entonces, característica. estas personas tienen el nombre del Señor Jesús porque en sus vidas han reproducido el carácter de Dios. Ahora recuérdate, nosotros solos no podemos. Esta es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así es. Y para eso necesitamos entender que sin la ley de Dios no podemos reproducir ese carácter, porque recordemos que la ley es el carácter, pues, de alguna manera impreso, César, ¿verdad? De Dios. Sí, y no es que estamos hablando de que los caracteres son esos 10 No es una lista de reglamentos a las que voy a guardar. Así es, recuerden que la ley, hablamos el trimestre anterior de la ley del amor. El amor hacia Dios y el amor al prójimo. El apóstol dijo, los que han cumplido esto, Han cumplido la ley. Ajá. Así que la ley también no la podemos guardar solo. Mira, César la vez pasada compartió un texto que hablaba acerca de Ezequiel capítulo 37, 26, que dice que el Señor pondrá ¿qué cosa? Un corazón nuevo, un espíritu recto, y pondrá su Santo Espíritu para que pongamos sus preceptos y sus mandamientos por obra. ajá, ¿Verdad? Entonces, nosotros no podemos guardar la ley por nosotros mismos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para poder guardar eso. sí, es lo que decía, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y como tú dices, ese texto es clave en Ezequiel capítulo 36, 26 y 27. Así es. Sí. Mira lo que dice el comentario. Algunos imaginan adecuadamente la gloria de Dios como una luz enceguecedora e inaccesible. No obstante, la gloria divina es más que una simple exhibición visual. Su gloria es su carácter. Lo mismo ocurre con el nombre de Dios, que también representa su carácter. Cuando ahí habla Éxodo 33 y Éxodo 34, cuando Moisés le dijo al quiso Señor ver que la le gloria mostrara. de Dios. Sí. Dice que el Señor le mostró solamente la espalda porque no podía verlo. Y entonces él exclamó, Dios grande y misericordioso, lento para la ira y todas esas cosas. Estaba hablando de su carácter, de la bondad de Dios. Así es. Entonces, la gloria de Dios tiene que ver con con su carácter, ¿verdad? Por eso es importante. Hay un texto que aparece, creo que en 2 de Corintios capítulo 3, 18. Dice que nosotros vamos a ser transformados de gloria en gloria. Y ahí podemos ocuparlo porque la palabra gloria es carácter. Entonces, vamos a ser transformados de carácter en carácter, ¿verdad? Okay. Qué maravilloso. Cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios escrito en su frente, no se refiere a una inscripción lateral, sino al carácter divino presente en la mente, en el corazón. La vida de ellos refleja el amor y el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios y amarlo a causa de quién es y de lo que Él ha hecho por ellos, es lo que habíamos dicho. Qué maravilloso. No es para salvarnos, es para mostrar nuestro amor. Mira, esto es como el asunto de la ofrenda o el asunto del diezmo. Yo no devuelvo el diezmo para que Dios me dé. Yo devuelvo el diezmo porque ya Dios me dio. Ya te dio, es correcto. ¿Qué? Él ya te dio. Yo doy mi ofrenda no para que Dios me dé. Yo doy mi ofrenda porque ya el Señor se ofreció por mí. Y yo aprecio ese amor. Y estás agradecido. Ajá, es lo mismo sucede Así en el asunto del amar a Dios. Así es. Mira, recordemos que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Repitiendo lo que dijo Jeremías 31, creo que es verdad, donde dijo que va a poner el Señor su ley en nuestros corazones y la va a escribir en nuestras mentes. Sí. Entonces, la ley en sí no tiene que estar afuera de nosotros, tiene que estar dentro de nosotros. ¿Entiendes? Y cuando tú la tienes impregnada, tú la tienes dentro, es automático.
es como hablar. Así es. ¿Verdad? Nosotros, para aprender otro idioma, tenemos que memorizar un montón de cosas. Pero cuando ya lo tenemos, lo Cuando ya vivimos, lo dominamos. ¿okay? Nosotros lo hablamos así, tranquilamente. Tan natural. Así. ¿Okay? Es lo mismo que pasa. Mira lo que dice el comentario. Cuán interesante es el hecho de que cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo hace en el contexto de entregarle otra copia de los 10 mandamientos, una transcripción de su carácter. Del mismo modo, quienes tienen el nombre de Dios en su frente, en Apocalipsis 14, son los que guardan los mandamientos de Dios. Amén. Qué maravilloso. Y luego dice en el último párrafo, el nombre de Dios es su carácter. Que quede claro eso, familia. El nombre de Dios es su carácter, ¿verdad? Y su ley moral es un trasunto de su carácter. Y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están imbuidos de un amor por Dios que se pone de manifiesto en la obediencia a la ley. ¿Ya? O sea, tenemos que obedecer lo que el Señor nos manda. Así que pasamos al día miércoles 21 de mayo, César, Salmos capítulo 5, ¿verdad? Dice, lee Salmo capítulo 5, donde David traza agudos contrastes entre los perdidos y quienes han sido redimidos. Y dice que comparemos el contenido de este salmo con el lenguaje de Apocalipsis 14, 1 al 12. ¿Qué similitudes encontramos y cómo influye esto en nuestra comprensión de lo que significa formar parte del movimiento remanente de los últimos días creados por Dios? Tenemos que ver cuál es el contraste. O cuál es la similitud, ¿verdad? El Salmo 5 es un salmo que David César lo deja de alguna manera para que nosotros podamos siempre perseverar, ¿verdad? Comienza diciendo el versículo 1, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemido. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y entonces dice el versículo 3 que de mañana me presentaré, ¿verdad? O sea, lo que nos está invitando el salmista es a tener una relación, una comunión con el Señor a primeras horas de la mañana. Así es. ¿Verdad? Él dice, de mañana oirás mi voz. Ajá. Pero luego dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario, al engañador, abomina a Jehová. Mas yo, mira ahora el contraste, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. ¿Sí? Él dice, yo me presento ante Dios, mantengo esa relación, pero si un día voy a estar allá, dice él, y lo vuelvo a repetir acá en el versículo 7. Versículo 7. Por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. No por la obra que yo he hecho. ¿Sí? ¿Verdad? Ni por lo bueno que he sido, dice él. Así, incluso el presentarme de mañana no lo hago para salvarme. Presentarme de mañana y tener un culto al Señor es para mantener esa comunión con Él. Es verdad. No porque Dios la necesite, sino porque nosotros la necesitamos. ¿Okay? Para mantenerme en comunión con Él. Y por su misericordia y solo por su misericordia, como dijimos anteriormente, es que vamos a estar en la casa del Señor. Así es. Y mira lo que dice el comentario, porque es lo que tú estás diciendo, César. Dice, David insiste en que el mal no habitará con Dios. El objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo, como lo vimos en Éxodo capítulo 25:8. Algo que Dios también pretende en el caso del reino de Cristo, ¿verdad? Él quiere que habitemos, Él quiere habitar con nosotros. Quienes quieran acercarse al trono de Dios deben ser redimidos. También es digno de mención que Salmo 5, el versículo 7, que es el que tú estabas diciendo, César, describe un acto de adoración, que es la cuestión central en juego en el gran conflicto. Es decir, todo esto, este conflicto, ya lo hemos estudiado, tiene que ver a quién le estamos dando la adoración, ¿verdad? Así es. Eso va a depender, César, sí, de eso dependerá nuestra digamos, lealtad al Señor. Si le estamos adorando al Señor, entonces vamos a estar en el Monte Santo. Pero si no le estamos adorando a Él, entonces lamentablemente no vamos a poder estar. Ok, y siempre hablamos de solo dos grupos, ¿no? No hay más. No estamos. No hay más. Y aquí lo menciona David.
Sí. David es un grupo y el otro grupo que él dice, ¿verdad? Así Es es. importante eso. Bueno, hay muchas similitudes, ¿verdad? Por lo menos dice el número 3, observa también que no se halló engaño en la boca de los redimidos, según Apocalipsis 14:5, pues son veraces y sus palabras y sus actos reflejan el carácter justo de Dios. Según David, no hay sinceridad en la boca de los malvados. Dice el versículo 9. Así es. Y la escena de Juan presenta en esta parte claves esa del Apocalipsis, que es asombrosa. Simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de entrar en la presencia de Dios. Es decir, que nadie se fue ahí porque es santo, ni porque era puro, sino porque eran pecadores. O sea, reconoce su condición y Dios los acepta, los limpia y ahora los presenta sin mancha, porque así los presenta, ¿verdad? Qué maravilloso. Mire, el pedacito que continúa es clave. No han ganado ese derecho, Sí. sino que les ha sido dado o concedido porque el Cordero de Dios, el justo Hijo del Hombre, está allí con ellos. Qué maravilloso. La clave. Ahora, nota lo que dice, porque esto está bien emocionante. Dice, pecadores. Ajá, pero ¿qué hicieron estos pecadores para estar ahí? Mira lo que dice lo que estabas leyendo tú. Fueron perdonados. Eso es clave, familia. Fueron perdonados. El perdón que el Señor te da es un perdón que te va a transformar, que te va a restaurar. Es un perdón que hará que tu vida gire o vaya por el curso que Él desea que vaya. Así es. ¿Verdad? Y sigue diciendo, están redimidos y ya no tienen que cargar con su propia culpa. Ay, soy pecador, es que yo le fallé al Señor, es que yo... El Señor te perdona y el Señor dice que cuando Él te perdona, dice que se olvida de tus transgresiones y tus rebeliones, ¿verdad? Qué maravilloso. Así es. Por lo tanto, usted no tiene que estar sufriendo por su pasado, ¿no? Así es. Tener ese estrés de lo que ya hizo, ni modo, ya lo pasado es pasado. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Ya lo que quedó atrás ahí se queda. Yo prosigo hacia adelante. Así es. Porque lo demás, pues ya no podemos hacer nada. Sí. Mira lo que dice en la última parte. Sí. Porque el Cordero de Dios les ha llevado por ellos. Y termina, César, me gusta esa parte. Sí. Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en el corazón, es difícil permanecer en silencio. Amén. El pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de misericordia a gran voz, según Apocalipsis 14:7. Pero alégrense todos los que en ti confían, den siempre voces de júbilo, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, dice el Salmo 5:11. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Ahora, no se quedan callados porque recibieron perdón, son redimidos. Y ahora nos manda al jueves, César, 22 de mayo, donde dice, enseña a los transgresores, ¿qué cosa? Tu camino. Es decir, que nosotros, una vez que recibimos el perdón de Dios, somos transformados, restaurados. Nuestra misión es ahora buscar a otras personas para que también conozcan a ese Dios todopoderoso. Imagínate hoy en día, Néstor, tú padeces de cáncer. Tú sabes que es una pandemia ahora esa cosa. Y de repente tú descubres la cura para esa enfermedad. ¿Te vas a quedar callado? Tienes que anunciar. Sería demasiado egoísta eso. Ay, verdad. Se ha encontrado la solución. Por lo que tú pasaste, moralmente te sientes obligado a dar a conocer esa noticia. Me recuerda, César, un episodio, no recuerdo, pero un episodio que aparece en el Antiguo Testamento donde unos leprosos, la ciudad de Judá estaba rodeada, me parece, Sí. y los leprosos se fueron donde estaban los sirios, pero no había nadie. Y ellos hallaron todo aquello, botines, y comenzaron a comer, pero dijeron, no, hay que avisar al pueblo que aquí no hay nadie, ¿verdad? Sí. Y ellos dijeron, no vaya a ser y el mal nos alcance. Es correcto. Pecado. Y ellos salieron y le dijeron Porque, que no sí, están. la ciudad estaba sitiada en el tiempo de Eliseo y el ángel había matado a aquellos 185,000, no sé si eran asirios, y entonces tenían suficiente comida. Y ellos dicen, teniendo tanta comida y la gente se está muriendo de hambre, ¿cómo no le voy a decir? Sí, y salieron ellos a avisar. Así es. Si tú has probado el perdón de Dios, has disfrutado de esa liberación, es imposible que te quedes callado. Tienes que compartirlo. Tienes que anunciarlo. Dice aquí, y aquí nos manda a leer el Salmo 51, que es este es un salmo... Bueno, este le escribió David cuando, después de que pecó, ¿verdad? Se arrepintió con el asunto de esta mujer de Urías, ¿verdad? Ajá.
Dice César, después de que el Señor apareció a Isaías en la escena de la sala del trono, de Isaías 6, capítulo 1 al 8, y después de que se le dijo que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado, respondió al llamado de Dios diciendo, aquí estoy, envíame a mí. En el versículo 8 de Isaías 6. Cuando supo que había sido limpiado por Dios y a pesar de conocer su falta, estuvo dispuesto a ¿qué? A trabajar para el Señor. ¿Cómo estaba Isaías? Sucio. Sucio. Lo limpió el Señor y ahora dice, ¿quién irá por nuestra parte? Así es. Aquí y estoy. mira, Isaías seguía siendo imperfecto. Es correcto. Pero había probado del perdón de Dios y no podía, como te digo, quedarse callado. Tenía que dar a conocer. Así es. Fíjate que en el Salmo 51, el versículo 13, bueno, él dice el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. O sea, cuando yo experimente eso, automáticamente yo voy a dar a conocer eso, la salvación. Ahora, y recordad que aquí David está haciendo un voto, ¿Sí? ¿verdad? O sea, nosotros cuando nos entregamos a Cristo, nos hacen unos votos bautismales. Y dentro de esos votos está el aceptar la Biblia, el aceptar el sábado, el aceptar a Cristo y todo. Pero también está en que hay que compartir la palabra de Dios con las demás personas. No, y es que como te digo, no solamente por los votos, sino es algo automático. ¿Sí? Dice el versículo 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. Qué maravilloso. David ahora está diciéndole al Señor, en otras palabras, Señor, por favor, úsame. Quiero ser un instrumento de salvación para las personas. Y es lo que nosotros necesitamos. Me acuerdo cuando Ananías no quería ir donde Saulo, ¿te acuerdas? Y yo le digo, ve, porque instrumento me es este. Ajá. Para llevar, ¿qué cosa? El evangelio a los reyes, a los poderosos y a todos los que mencionó, a los gentiles. Pablo fue un instrumento. Y nosotros también, familia, podemos ser ese instrumento si nos ponemos en las manos de Dios. Y bueno, y recalco la idea, no vamos porque somos perfectos. Vamos porque, como tú decías, hemos experimentado Así es. esa salvación. Y por la gracia del Señor, vamos en el nombre del Señor. Amén. Interesante, ¿no? Amén. Yo voy comisionado no por cualquiera. Sí. Okay. Sí, mira lo que dice la sierva del Señor, César, en el Camino a Cristo, página 115 y 16. Dice de la siguiente manera: tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de ¿qué? De dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu Santo, no podremos quedarnos callados. Sí. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a los demás. Amén. Como Felipe, cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros que se acerquen a Él. ¡Qué maravilloso! No podemos quedarnos callados. Es imposible. ¿Verdad? Y sigue diciendo el comentario, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 se basan en el Evangelio eterno. Es lo primero que aparece en el primer ángel, ¿no? Sí. Apocalipsis 14:6. Esto significa que aún antes de la exhortación de adorar al que hizo el cielo y la tierra, aún antes del anuncio de la caída de Babilonia y la advertencia contra la adoración de la bestia, se proclama el fundamento del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio eterno? La salvación en Jesús. Amén. Las advertencias y los mensajes de los tres ángeles no son otra cosa que la esperanza y la confianza que los voceros de esos mensajes tienen en Jesús y en lo que ha hecho por ellos. Así es. Fuera del Evangelio eterno, realmente no tenemos nada de valor que decir al mundo. Así ¿verdad? Porque el Evangelio eterno es Cristo. Y hay que anunciarlo. O sea, hay situaciones difíciles, vienen situaciones difíciles a la tierra, es cierto. Pero lo importante es que la gente conozca al Salvador. Amén. Hay una forma todavía de salvarse que ha habido desde la fundación del mundo y será la única manera para que nosotros estemos un día en el cielo, no hay otra. Y el mensaje de los tres ángeles, al final, los tres ángeles, ¿verdad? Es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos esos mensajeros que tenemos que dar ese mensaje de gran voz. Por ejemplo, Apocalipsis
18, versículo 4, salid de ella, pueblo mío. ¿A quién le está hablando el Señor? Al pueblo, ¿verdad? Y ese mensaje hay que presentarlo. Bueno, pasamos al día viernes, César. Encontramos 2 fragmentos de la cita Patriarcas y Profetas que están muy buenas. Me gustaría que compartas la primera. Ok. Dice la primera: los salmos de David pasan por toda la gama de experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí, hasta la fe más sublime y la más exaltada comunión con Dios. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos de Dios. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Amén, qué maravilloso. Dice David, dice la siguiente cita: juré a David mi siervo diciendo, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, mi fidelidad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él clamará a mí diciendo, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días del cielo. Amén. Elena de White, Patriarcas y Profetas, páginas 745 y 746. Yo me gustaría que esta cita usted la lea, pero que usted quite el nombre de David y ponga su nombre. Juré a César, juré a Néstor, juré a Mario, a Álvaro. Es decir, que el Señor no solamente quiere hacer esto con David, como lo hizo, no también con cada uno de nosotros. Así es, recuérdate que en la promesa de nuestro Dios, en Gálatas capítulo 3, nosotros somos descendientes de Abraham, descendientes de David, de ese linaje, por la sangre de Jesús. O sea, la promesa también es para nosotros. Así es. César, a pesar de que la humanidad ha fracasado miserablemente, ¿verdad? Nos damos cuenta de que Dios, en medio de esas fallas, Dios siempre está dispuesto a restaurar cada corazón fallido. David falló. Y David, usted lo puede leer en 1 Samuel capítulo 16, dirá que era conforme al corazón de Jehová. Y aún así, falló. Pero en medio de su falla, de su caída, David, y algo que me llama la atención es que David conocía a Dios. Pero ¿verdad? Disculpa, esto que dijiste que era conforme al corazón de Dios, Dios lo dijo aún después de la caída. Sí, también lo volvió a decir. Lo dijo después de la caída porque cuando Dios te perdona, cuando la sangre de Jesús te restaura, el perdón es completo. O sea, para Dios sigue siendo como si nunca hubiese caído. Y eso quería compartir, porque yo les quería decir que después de que él falla, ¿verdad? Después de que él falla, él se arrepiente, conocía a Dios, lo perdonó. Y cuando se le aparece a su hijo, a Salomón, ¿qué dijo Salomón? Acuérdate de mi padre que que cometió adulterio. No, acuérdate de mi padre que anduvo en tus caminos. Es decir, que Salomón también estaba seguro de que Dios lo había perdonado y que todas las cosas que él había hecho ya no estaban ahí, ya no estaban presentes. ¿Verdad? Sí. Qué maravilloso es nuestro Dios, familia. Tenemos un Dios que está dispuesto a cambiar nuestro... ¿Sabes que esto me recuerda cuando perdonó a Pedro? Cuando Dios resucitó, antes de encontrarse con Pedro en el mar de nuevo, el Señor se le aparece a María Magdalena el primer día de la semana y le dice, dile que nos vamos a ver en Galilea, dile a los discípulos que nos vamos a ver allá, y también dile a Pedro. ¿No lo dejó? No lo dejó. Y lo mencionó, no dijo discípulos, dile a Pedro. Dímele a Pedro, porque sabía que Pedro tal vez se sentía mal, qué sé yo, qué vergüenza, ¿no? A veces muchos hermanos no vuelven por eso a la iglesia porque saben que han fallado. ¿Y qué dirán los demás? Así. Yo le dice, dile a Pedro que también lo quiero allá. Qué maravilla. Ese es el Dios que tenemos, familia. Amén. Así que no dejemos de confiar en Dios y aprendamos a depender de Él, que Él está dispuesto, ¿verdad? Como les dije anteriormente, a socorrernos. Así que gracias por acompañarnos en este estudio
La verdad que está muy buena Sí. este estudio esta semana. Recordemos la lección número 9 para el 31 de mayo, César, del 2025, en los Salmos, segunda parte. ¿Qué Así más que pueden decirnos los salmos? Interesante. vamos a estudiarlo. Así que estudiemos con antelación, familia. Recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir este material y hagan sus comentarios en el chat de YouTube. Y sobre todo, estudien para que presenten una escuela sabática dinámica, fortalecida y que sea de bendición para todos los alumnos, ¿verdad? Miembros y visitas de cada iglesia. Amén. Así que, César, te invito para que nos despidas en oración. Ok, oremos, mi hermano. Nuestro Dios, qué grande eres. Amén. Qué grande es tu amor y misericordia para nosotros. Tan grande, oh Dios, que tu palabra dice que cuando nos perdonas, nuestros pecados van a parar al fondo de la mar y ya no te acordarás de ellos. Amén. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos pecadores y tenemos la tendencia al mal, tú has puesto en nosotros también esa semilla a través de tu Santo Espíritu. De manera, Padre, que podamos también ser fortalecidos a través de tu Espíritu, ser, oh Dios, ir creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Amén. Señor, gracias por la obra que has hecho por nosotros hasta hoy. Gracias por las que sigue haciendo. Amén. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo continúe trabajando en nosotros de manera que seamos parte de lo que está de los descritos ahí en el Monte Sión, en Apocalipsis 14. Amén. No solamente nosotros. Oramos por nuestros hermanos que nos ven a través de este programa. Sí, Señor. Oh Dios, para que ellos también se decidan por ti, para que la sangre de Jesús los cubra también, para que acepten ese perdón, Señor, y por tu gracia también tengan derecho a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, Padre, por tanto amor, por tanta misericordia. Y oramos, Señor, también para que este programa, para que este mensaje llegue a más personas, Sí, sí. para que nuestros hermanos que nos escuchan puedan también reproducirlo a otros. De manera, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a iluminar la tierra con el mensaje de salvación. Amén. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Así es, familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.